Esta noche, en Desde las Cámaras, inician los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Tras la sesión de apertura, la Cámara de Diputados llevó a cabo su primera sesión de labores que tuvo una duración de solo 15 minutos. En el estudio tendremos la presencia del diputado federal Héctor Saúl Telles, quien es vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Arrancaron los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la presente legislatura del Congreso de la Unión, en lo que se perfila la aprobación de importantes reformas, entre las que destaca una en materia electoral. La sesión de apertura se caracterizó por una notable ausencia de legisladores y su brevedad. En tan solo 15 minutos se declararon formalmente iniciados los trabajos de este periodo legislativo. Se espera que además de la reforma electoral, en la primera quincena del mes sea enviada por el Ejecutivo Federal al menos una decena de proyectos prioritarios a ambas cámaras. Entre las reformas pendientes se encuentran reformas en materia laboral, de migración al Código Nacional, en procedimientos penales, a la Ley de Pueblos Indígenas, así como a la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos y el combate a la corrupción. Confiemos que el ambiente legislativo para el desarrollo y la creación de consensos de esta agenda se vea favorecido con los ajustes que al menos en la coordinación del grupo parlamentario mayoritario se dio en el Senado de la República. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Arrancaron los trabajos del presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En la apertura de Congreso General fue notable la ausencia de un gran número de legisladores. Estos son los detalles del inicio de estas primeras jornadas legislativas. Con la ausencia de más de 100 legisladores, se llevó a cabo la sesión de apertura de los trabajos de este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Con la asistencia de 419 de los 500 diputados y 78 de los 128 senadores, se llevó a cabo la instalación del Congreso General. Se abre la sesión de Congreso General. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de febrero de 2026, el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la 66ª legislatura. Al inicio de la sesión, el coordinador de la bancada de Acción Nacional solicitó un minuto de silencio. En honor a nuestro querido compañero, senador Gustavo Sánchez Vázquez, que falleció el día de ayer, panista mexicano ejemplar. La bancada de Morena también solicitó un minuto de silencio en voz de la diputada Gabriela Jiménez. Quisiera solicitar respetuosamente un minuto de silencio por María Eugenia Delgado y su hija Sheila Delgado, tía y prima de nuestro secretario de Educación, Mario Delgado, que fueron terriblemente asesinadas el día de ayer. Tras aprobarse el acta, se levantó la sesión del Congreso General, que duró aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, cada una de las cámaras llevaron a cabo sus respectivas sesiones ordinarias. La sesión de la Cámara de Diputados nuevamente tuvo una duración de menos de 15 minutos, donde únicamente destacó la aprobación de la sesión solemne de conmemoración del Día de la Constitución Política. Mientras tanto, en el Senado de la República también se llevó a cabo la conmemoración de nuestra Carta Magna. Ningún proyecto político puede estar por encima de la Constitución. Nuestra Constitución refleja nuestra historia, norma nuestro presente y nos da elementos para alcanzar una visión común de futuro. Nuestra Constitución no nació para complacer al poder, sino para contenerlo, para equilibrarlo y para poner al Estado al servicio de la sociedad. No de una mayoría circunstancial. No es casualidad que en el muro de honor de este Senado estén inscritos nombres
que representan principios constitucionales vivos para recordarnos todos los días que tenemos que honrarla. En otros hechos legislativos, la bancada de Morena en la Cámara Alta anunció: se recibió una comunicación del Grupo Parlamentario Morena con la que informa que las senadoras y los senadores de dicho grupo eligieron al senador Moisés Ignacio Mier Velasco como su coordinador. Finalmente, el Senado de la República autorizó una solicitud de la Cámara de Diputados para sesionar hasta el próximo 10 de febrero. Esto después de que sesionaran el pasado 1 de febrero. Al respecto, la senadora Claudia Anaya comentó: consulto en la Asamblea en votación económica si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Ya estamos de lleno en el primer periodo ordinario de sesiones del 2026. Pero ¿qué es lo que nos depara el destino legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores? La ley electoral es uno de los temas centrales, pero también hay otros temas que le interesan muchísimo al oficialismo. Pero ¿hacia dónde está marcada esa dirección? De eso vamos a platicar con el senador Manuel Añorbe Baños, quien es el coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República. Primero decirte que, por supuesto, nosotros no vamos a ir con la ley Maduro. La ley Maduro, como el PRI bautizó a la reforma o pretendida reforma electoral del gobierno de Morena, que es prácticamente el manual de Maduro y el manual de Chávez y de Venezuela, que lo han aplicado desde López Obrador, pues prácticamente el apoderamiento del Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos, romper los contrapesos entre los poderes de este país, ¿no? Republicanos, apoderarse de las instancias electorales de facto, ¿no? El INE y el Tribunal Electoral, tener una representación o sobrerepresentación que el voto popular no les dio, por eso han destrozado la Constitución y todavía la van a festejar. Y el 5 de febrero, de veras es ridículo decirte que nosotros como PRI vamos en contra. Porque ¿qué es lo que quiere Morena con su ley Maduro, su reforma electoral? Decidir quién gana y quién pierde. Porfirio Díaz decía que el que contaba los votos era el que ganaba. Pues estos así están. Quieren desaparecer la representación proporcional. Cuando Pablo Gómez, que coordina este comité, es el rey de las plurinominales. Desde 1979 fue diputado federal plurinominal, porque el PRI hace 60 años, Víctor, entendió que había que abrirle a las voces distintas, obviamente, representación en las cámaras. Y hoy lo que quiere Morena es desaparecer a la oposición, disminuir al PT y al Verde, o sea, prácticamente ahorcarlos, porque son aliados incómodos, dicho de muchos y por muchos de ellos. Y entonces quieren tener una asamblea, un congreso como lo tiene Chávez y lo tenía Maduro, donde su hijo es un plenipotenciario diputado de la asamblea y el hermano de la interina que quedó en lugar de Maduro es el líder de la asamblea. Pues no, bueno, pues esto está extraordinario. Eso es lo que quiere este gobierno. Pero en este periodo también legislativo, déjame decirte que no vamos a dejar de insistir en un comité externo con el tema de lo que le estalló a la presidencia, herencia de Andrés Manuel López Obrador, estalló a la presidenta el tren interoceánico. Actos de corrupción, negocios, compra de vagones de hace 45 años que solamente esta empresa le ha vendido a Gabón, a Nigeria y a México. 45 años del siglo pasado. Obvio, utilizaron los rieles por la prisa de Andrés Manuel López Obrador, de Porfirio Díaz, volviendo a hablar del clásico, claro. Y ve los negocios que tienen que ver con los hijos de López Obrador. Pero resulta que este gobierno es juez y parte, porque la fiscalía depende de Morena, es obvio. Y entonces deciden, con chivos expiatorios, culparlos con todo el peso de la ley al maquinista, al garrotero y al supervisor.
Solo le faltó, Víctor, de veras, inculpar al boletero y al viene del estacionamiento. De veras, o sea, es ridículo lo que está haciendo este gobierno en lugar de un comité externo independiente, realmente internacional, para ver cuáles son las causas, porque costó millones de pesos el tren interoceánico, las tranzas que hicieron, igual que el huachicol fiscal, y está parado. O sea, esos son los saldos que le dejó Andrés Manuel, entre otros, a la presidenta. Otro de los temas que no vamos a quitar el dedo del renglón es para que la mesa directiva de la Cámara de Senadores ya declare el tema del salario base, o sea, haga la declaratoria del salario base de médicos, o sea, sector salud, sí, sector de seguridad pública, los policías y los maestros, un salario base de 18,000 pesos. Ah, pues no lo han querido, no quieren hacer la declaratoria porque no tienen dinero, buenos para ganar la demagogia en campañas y malos para cumplir. No vamos a quitar el dedo del renglón, está en nuestra agenda parlamentaria. Otro tema que estoy presentando un punto de acuerdo ya hoy, el tema del hackeo, Víctor. Se los dijimos cuando la agencia digital, yo subí a tribuna y se los dije, que la agencia digital, porque desaparecieron los controles, desaparecieron un organismo autónomo, el IFT, obviamente lo que quiere este gobierno es control para amenazar a los medios de comunicación, a las plataformas digitales. Se los dijimos que no tenían candados para el hackeo. Pues mira, tarde que pronto han hackeado prácticamente a todas las dependencias y nuestras bases de datos, la de usted, la tuya, la mía y la de todos los mexicanos, pueden estar en manos ya de la delincuencia organizada. Pueden saber dónde van tus hijos a la escuela, cuánto tienes en tus cuentas bancarias, qué tienes de bienes, de propiedades. O sea, te pueden ubicar y te pueden extorsionar de a de veras con datos reales. Esa es la irresponsabilidad de este gobierno. A ver, no hay diálogo con la oposición. O sea, ellos solamente han aplicado la ley del garrote, o sea, aplican, pero hay costos, mira. La intención del voto de Morena se cayó. Hoy las encuestas que ellos mismos promueven, ni siquiera las que han promovido les está yendo bien, porque la percepción y el señalamiento de la población de corrupción se incrementó muchísimo. El huachicol fiscal, Andy López Beltrán con sus negocios en el Tren Maya y en el Tren Interoceánico, este señor Amílcar Olán con las grabaciones donde decía que pues si existe un descarrilamiento eso es otro pedo, ¿no? Que él por 3,000 metros cúbicos daba una mochada y lo demás ya no le importaba. Imagínate el descaro de actos de corrupción pública, huachicol fiscal involucrando a la Marina, todo lo que ya sabemos de todas estas anomalías que se han dado, hay una caída. Y por supuesto, también hay indicadores en economía, pues que le está yendo muy mal a la gente, no le alcanza. Y en seguridad, la percepción de inseguridad de la población es el 64%. ¿Qué significa eso? Significa que la percepción rebasa a los números que da este gobierno en materia de seguridad. La llamada ley Maduro, que habla Manuel Añorbe Baños, está definida con las reglas que establecieron en Venezuela para perpetuarse en el poder tanto la izquierda como los grupos militares. Sin embargo, en México, esas reglas se quieren imponer a través de la reforma electoral. Por eso la llaman la ley Maduro, porque nosotros no vamos a poder decir absolutamente nada más que sea el propio gobierno el que se convierta en juez y parte en las elecciones federales, estatales y municipales, de los congresos federales y también de los estatales. Eso es lo que los mexicanos debemos ver con mucho cuidado. No caer en la misma estructura jurídica legislativa de Venezuela. Nosotros merecemos, como mexicanos, más democracia y más democracia.
Una de las noticias más relevantes del inicio del periodo ordinario de sesiones fue el nombramiento de Ignacio Mier como nuevo coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos comenta sobre el ambiente de este movimiento en la Cámara Alta, donde se tendrá que revisar y ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Se ha iniciado el periodo de sesiones y se inició con el relevo de Ignacio Mier al frente de la coordinación de Morena en el Senado de la República. Sí es un elemento relevante porque para el mismo partido o movimiento, no sé, de que le llaman Morena, ha sido desgastante la presencia del senador como coordinador de la fracción mayoritaria, dado que se tiene que mejorar las habilidades de negociación en el Senado de la República de cara a la enorme envergadura que representa la propuesta de reforma política que se espera en unos días de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es relevante, sí, no solamente por la organización de las elecciones, sino por lo que falta en materia de consensos. En esta semana se han dado a conocer dos proyectos importantes. El primero es el impulso de la inversión pública, que superaría cerca de 1.9 puntos del PIB. La presupuestal, la aprobada, la que se publicó en enero y que fue aprobada por el legislativo, representaba alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto. Este incremento, de hecho el no superar el 2%, está dentro del margen presupuestal que da la ley al Ejecutivo y que pretende consolidar una inversión pública con participación mixta, que es ahí donde se elevaría, para impulsar el crecimiento económico. La economía mexicana cerró lenta, letargada, con un crecimiento, según el INEGI, estimado en 0.7% del Producto Interno Bruto. Es un crecimiento mediocre. Pero si se tiene este rango de inversión y una mayor certidumbre, como ha ido avanzando la revisión del TEMEC de mediados de este año, es muy probable que sí el impulso económico sea mayor. Pero en un contexto de encono, pues tal vez muchos de estos proyectos puedan o no ser ejecutables o puedan o no tener el apoyo del sector privado. Estos son temas que hay que negociarse, hay que encontrar caminos. Y bueno, Ignacio Mier ha sido una persona probada en las lides de la política y el poblano evidentemente tiene la capacidad para abrir cauces de negociación con partidos de oposición y también con representantes y sectores que no siempre se sienten escuchados o atendidos cuando hay reformas legales, sean estas políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza. Vienen cambios a la ley de salud, vienen cambios a la ley de propiedad industrial, vienen cambios en algunas de las leyes relacionadas con el sector financiero y de esto estaremos comentando más adelante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos una conversación con el diputado federal Héctor Saúl Telles, quien es vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Entendemos que hace falta una reforma electoral en nuestro país? Claro que sí, pero no la que está manejando el propio gobierno, no la forma en que nace esta iniciativa. Nos preocupa que tenga un talante autoritario, que quiera menoscabar atribuciones del INE, un INE que es completamente ciudadano al día de hoy y que fue la lucha de décadas ciudadanas. Maestro en Administración Pública es nuestro invitado, Héctor Saúl Telles, por Acción Nacional, diputado. Es vicecoordinador económico de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y nos hablará del nuevo periodo ordinario, de la eventual reforma electoral y de los temas prioritarios.
Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado federal por Acción Nacional, Héctor Saúl Telles, quien es el vicecoordinador económico de su grupo parlamentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Adriana, buenas noches. Contento de estar contigo en tu programa, con todo tu auditorio. Gracias. Pues iniciamos ya este periodo y el tema que ha acaparado la atención es lo que todavía no conocemos, que no existe, pero sabemos tal vez por dónde viene, es la reforma electoral. Y aquí hemos sido muy claros desde Acción Nacional. No se pueden permitir regresiones en los avances democráticos que hemos tenido durante décadas. No podemos entender cómo pudiera presentarse una iniciativa que emana desde el propio gobierno. Todas las reformas electorales que ha habido en nuestro país han emanado siempre desde el impulso ciudadano compartido con las fuerzas opositoras o las fuerzas minoritarias. Nunca hemos conocido una reforma que venga con un carácter meramente institucional desde el gobierno. Por eso es que decimos que esta reforma electoral pues va a carecer de la legitimidad de construirla a través del consenso ciudadano y de las minorías o de los partidos políticos minoritarios. En ese sentido, pues lo que va a caracterizar a una iniciativa de ese tipo pues es el autoritarismo, el tufo de alguna forma autoritario y dictatorial. Mira, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros lo que queremos es, ¿entendemos que hace falta una reforma electoral en nuestro país? Claro que sí, pero no la que está manejando el propio gobierno, no la forma en que nace esta iniciativa. Nos preocupa que tenga un talante autoritario, que quiera menoscabar atribuciones del INE, un INE que es completamente ciudadano al día de hoy y que fue la lucha de décadas ciudadanas. Entendemos que hoy se ha diluido esta independencia del INE, pero que no podemos permitir que tenga todavía más regresiones. No podemos permitir que se eliminen todos los OPLES, ¿no? Que son estas especies de organismos mini-INES estatales que coadyuvan al trabajo que realiza el INE. Hemos detectado una estrategia de este régimen contra los órganos autónomos, contra el Poder Judicial, que empezaba primero con el linchamiento mediático, como ha sucedido también con el INE. Después, la asfixia presupuestal, como puede suceder también en esta reforma electoral, y donde ya hemos detectado que al menos durante estos últimos 7 años se le han reducido al INE 32,000 millones de pesos año con año, se han sumado esos 32,000 millones de pesos. Y también después la presentación de iniciativas regresivas que destruyen completamente este tipo de instituciones. Ojalá que no sea esto la reforma electoral, pero también nos preocupa lo que se maneja desde las mañaneras y lo que dicen muchos de las voces de Morena. En el tema de reducir la representación proporcional, reducir la representación de las minorías. Dicho de otra forma, los plurinominales. Y aquí entendemos perfectamente, Adriana, que el término plurinominal está desgastado completamente. Sí, pero es cierto, porque ha habido excesos. Es una mala información, pero ha habido excesos de todos. De todos. Pero como bien mencionas, tenemos que comunicarle a la ciudadanía que la representación proporcional tiene una razón de ser. Es decir, que si diputados o senadores, el que gana se lleva el 51%, ya ganó. Pero hay otra representación con un 49%, esa representación del 49%, que es una voz diferente a la hegemónica, tiene que tener una representación. Claro, tienen que haber varias voces, de lo contrario existiría un partido. Exactamente. Y los partidos chiquitos, que bueno, algunos son útiles, algunos no, Movimiento Ciudadano, perderían su registro. Sí, y necesitamos esa pluralidad, necesitamos reforzarla y no reducirla. Necesitamos voces diferentes a la voz hegemónica que es el gobierno o la mayoría en este momento. Ahora, ¿cuál es otra necesidad que sí necesita estar contemplada en esta reforma electoral? La fórmula de la sobrerepresentación. No podemos seguir con esta fórmula que permitió hoy en día a el partido mayoritario y sus aliados, que llegaron con una votación de la ciudadanía del 56%, hoy tengan una representación en cámaras que sube hasta el 75%. Es decir, casi un 20% más que la ciudadanía no les dio. Y con esta sobrerepresentación han podido modificar la Constitución, han destruido instituciones, han destruido a los autónomos,
cooptaron el Poder Judicial y han destruido la vida institucional. En términos, para no hacerla larga, se apoderaron del país por esa sobrerepresentación. Ustedes han apodado esta iniciativa de reforma electoral como la ley Maduro. ¿Por qué? Sí, si nos damos un poco en la retrospectiva histórica de analizar cómo fue el paso de la hegemonía del régimen en Venezuela, inició exactamente igual, con este tipo de reformas que destruían organismos autónomos, apoderándose del Poder Judicial, apoderándose de toda la vida institucional y destruyendo los avances democráticos, y presentaron una reforma electoral muy similar a la que puede presentarse ahora desde el gobierno aquí en México. Esa iniciativa pues, le hemos llamado la Ley Maduro porque termina con democracia, termina con minorías, termina con representación y otro punto importante, con el financiamiento de los partidos, el financiamiento público, que esa es una parte muy importante que también tenemos que cuidar en esta reforma electoral. No puede terminarse el financiamiento público. Ha sido una lucha de Acción Nacional que el financiamiento de los partidos sea eminentemente público, porque con eso evitamos que se abra la puerta al financiamiento externo a través de los poderes fácticos como son pues, el poder empresarial, el poder eclesiástico incluso, y lo peor del caso, el poder del crimen organizado y del narcotráfico. Y aquí nuestro presidente Jorge Romero también ha sido muy claro. El reto está en la mesa, que si ponemos en la reforma que cualquier peso del narcotráfico financiando campañas políticas de cualquier partido, pierde el registro de ese partido y esa elección sea nula de pleno derecho. Desafortunadamente, lo digo, de verdad, perderían el registro todos, porque desafortunadamente el crimen organizado está inmiscuido en todos los partidos. En Acción Nacional estamos la certeza de nuestros filtros que ponemos ese reto sobre la mesa porque estamos ciertos de que no va a haber un solo peso de financiamiento del narco en Acción Nacional. Pues ojalá, vamos a ver más adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos este jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.